Bueno, me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo a Mariana Campos. Ella es la directora de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Oye, ha sido muy citada en esta mesa. Bueno, México Evalúa por el tema de los fideicomisos, ¿no? Y tú misma ya dijiste, te quejaste de que si alguien dijo algo que no era correcto, en fin. Por eso dije, vamos a invitar a Mariana, que nos diga exactamente qué dice México Evalúa de estos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. ¿Te parece? De acuerdo, Leo. Venga. Bueno, primero, publicamos un estudio que no trata el tema de fideicomisos y se asoció al tema de fideicomisos. Sí. Es un estudio que habla del presupuesto del Poder Judicial. Uh-huh. Hacemos un análisis de la trayectoria que ha tenido este presupuesto a lo largo del tiempo. Sí. Y bueno, pues básicamente lo que vemos ahí es que el Poder Judicial le ha aumentado mucho la chamba y le ha disminuido el presupuesto. De tal manera que cayó. Esto es una muy buena, una conclusión importante, ¿eh? Así es. A ver, repítela. Pues le ha subido la chamba al Poder Judicial. Sí. Trae un incremento, por ejemplo, desde 2010 de 43% más asuntos que resolver. Ok. Y el presupuesto del Poder Judicial estuvo subiendo hasta 2016, fue el máximo. Sí. Después tuvo una etapa como de disminución, estancamiento, una caída importante en 2019, que ya fue el primer año de este gobierno. Y lo que hemos visto es que entre 2022 y 2018 cayó el gasto por asunto. Es decir, se estaba gastando alrededor de 81,000 pesos por asunto y ahora está en 63,000. Es una disminución de 22%. A un neoliberal te diría que bueno, lo están haciendo más barato. Exactamente. ¿O no? O sea, hay más productividad marginal, ¿no? ¿O no? Pues el problema es que los tiempos de espera y cómo esto nos, pues lamentablemente nos afecta en temas de impunidad, es cuando ahí ya dirías, híjole, no, parece ser que es un tema. O sea, el servicio ha empeorado. Ha empeorado y además también usando otros indicadores, tenemos menos jueces por habitantes que en otros países, ¿no? Ahí tenemos unas deficiencias. En esta administración, de hecho, se aprobó, en este gobierno se aprobó una reforma en 2021, tú sabes, la laboral, que le añadió funciones. También hay cambios en el Código Civil y en los asuntos familiares. Y no hubo un estudio de impacto presupuestario de lo que iba a implicar ampliar esos trabajos para el Poder Judicial. Sin embargo, sí hubo disminución en el presupuesto. Entonces, nosotros hicimos este análisis en donde planteamos históricamente cuánto el Poder Judicial ha solicitado al Congreso, cuánto el Congreso le ha concedido, que de manera reiterada se le concede menos de lo que pide, y cuánto en realidad ha gastado, que durante muchos años estuvo gastando menos de lo que se le aprobaba. Entonces, nosotros básicamente documentamos eso. Y luego esto se asoció a un tema de fideicomisos. Eso es lo que te iba a decir, porque creo que fue Vanessa Romero en esta mesa que dijo que los fideicomisos vienen de no haberse gastado ese dinero, que ustedes lo demuestran, digamos, ¿no? Que tuvieron ahorros y en lugar de regresárselos a la Tesorería de la Federación, los pusieron en fideicomisos. Así es, eso se comentó y también lo comentó un diputado. Sí. Realmente ese gráfico habla del presupuesto total del Poder Judicial y en realidad cuando aparece en la cuenta pública ese subejercicio, es decir, que se gastó menos de lo que se le aprobó, en realidad es que significa que se devolvieron los recursos. Si no, no aparecería como subejercicio. O sea, cuando un ente público va acumulando un subejercicio en el año, que puede pasar, estoy hablando del presupuesto total, y al cierre del año deposita dinero en algún fideicomiso, puede borrar, digamos, ese subejercicio. ¿Eso es legal? Pues mira. No, digo, porque pues... Yo creo que todo depende, ¿verdad? De cómo, si está autorizado, si no está autorizado, en fin. O sea, yo creo que el punto aquí... no, pero eso es importante, porque entonces a lo mejor el que dio la autorización para estacionar, vamos a poner ese dinero en un fideicomiso, fue la propia Secretaría de Hacienda o la Tesorería. Eso no tenemos la información. De eso no tenemos la información, el estudio no habla de eso, pero lo que es muy importante es que contablemente, en ese caso, el total del poder, ese subejercicio del Poder Judicial no fue utilizado para esos fines. Eso no significa, ¿verdad? O sea, no desagregamos el presupuesto. No se lo robaron y no se lo robaron. No, pero nosotros no desagregamos el presupuesto de ese estudio. Habría que revisar, que ese es otro ejercicio que habrá que hacer para entender
en las partidas específicas que estaban presupuestadas para enviar recursos a fideicomisos, que eso es perfectamente legal, enviar recursos a fideicomisos. Sí. En esas partidas, Leo, habría que revisar cómo se han comportado a lo largo de los años. Okay. Simplemente ese gráfico no mostraba que ese subejercicio del gasto total del presupuesto del Poder Judicial estaba alimentando fideicomisos. Muy importante. Entonces, no es cierto que el subejercicio haya financiado a los fideicomisos. Ese subejercicio Porque no. el subejercicio en sí significa regresárselo a Hacienda. Correcto, porque Ese en el momento que tú sacas dinero en el momento de que la dices tesorería, es subejercicio, lo tienes que regresar. exactamente. Okay. Cuando tú sacas dinero de la tesorería y lo mandas a otra cuenta de un fideicomiso, ya no es subejercicio. No, porque ejerces recursos. Exacto. Bueno, pues ¿sí? Ahí está. Es Entonces, muy importante esto. Ahora, si tú desagregas el presupuesto del Poder Judicial y quieres revisar ya las partidas específicas que van a fideicomisos y cómo se nutrió cada fideicomiso, hay otras historias que se pueden documentar. Claro. Simplemente no es la historia. Y no se han documentado. No se han documentado. Nosotros con mucho gusto nos gustaría analizar eso, pero lo que sí es que con el presupuesto total, esa no es la historia. Bueno, a ver, ¿qué México evalúa qué conclusión saca de todo esto que está pasando con el Poder Judicial? Que son dos cosas. La desaparición de los fideicomisos y luego va a venir el siguiente, que es el ramalazo que le van a dar el presupuesto, porque también ya lo anunciaron. Se anunció. ¿No? Correcto. Bueno, primero, decirte que nos preocupa la extinción de fideicomisos porque esta reforma lo que está buscando... por un lado, es quitarle recursos al Poder Judicial. Sí. Parece una especie como de expropiación, por decirlo de una manera, en donde además está buscando someterlo a un régimen específico de manejo de fideicomisos que ningún ente público está obligado a esas condiciones. Entonces, se crea como un régimen específico para ellos. Sí. Es decir, el régimen de responsabilidad hacendaria actualmente permite que los entes públicos, siguiendo las disposiciones de este régimen, tengan legales. Fideicomisos. Sí, totalmente. Y lo que dice esta reforma es contrario a lo que establece el artículo 9 de este régimen, porque dice que el Poder Judicial los va a tener solo cuando estén especificados en la ley del Poder Judicial, que es aprobada por el Poder Legislativo. Sí. Pero ningún otro ente está sometido a esas condiciones. Entonces parece un régimen especial específico, ¿no? No es que se esté revisando. Parece, exactamente, como que está dirigido. Está dirigido. O sea, tú quieres tener fideicomisos, tienes que pasar por el Legislativo. Y el Legislativo ahorita lo controlo yo. Correcto. No. Entonces, me parece una reforma muy dirigida y eso, al ser un poder judicial y la división de poderes se tiene que respetar y cuidado porque pues en todos los países el poder judicial, tú sabes, resuelve conflictos entre partes del gobierno y ejerce un papel de contrapeso. Entonces, es posible, obviamente, que haya una represalia por ese trabajo. Otra parte que nos preocupa es que una parte de los recursos que se extingan de esos fideicomisos se dice en la reforma que tiene que ir a la Tesorería de la Federación. Sí. Y eso contradice el artículo 12 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que establece que en el caso de los entes con autonomía presupuestaria, como es el caso del Poder Judicial, esos recursos que se extingan tienen que ir a la Tesorería del Poder Judicial en este caso. Se los tienen que regresar a ellos mismos. Sí, es lo que dice la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Porque tienen autonomía presupuestaria. Correcto. Que no es el caso del CIDE, que cuando extinguieron el fideicomiso del CIDE, como no tiene autonomía, sí se fue a la Tesorería de la Federación. Así es. Ok. Pero entonces es muy irónico que, por ejemplo, algunos entes que no tienen autonomía presupuestaria pueden abrir fideicomisos, muchos de ellos en el Poder Ejecutivo, sin necesidad de tener esa condición de que esté en una ley adicional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los militares, con los fideicomisos militares, ¿no? Así es, y entonces creo que no se trata como de una reforma de fideicomisos o de revisar el régimen de responsabilidad hacendaria, sino está muy dirigido al Poder Judicial, y eso en un país de régimen presidencial, pues sí lo hace a uno pues levantar la mirada, encender las luces amarillas, rojas, sobre que no sea algo que lo que busca es minar la independencia y aplanar la autonomía presupuestaria. Bueno, yo te lo contesto, claro que sí, ¿no? Bueno, pues es más claro que ni el agua. Ahora, el otro tema, el ramalazo que le van a dar presupuestariamente. Tú nos dijiste algo muy importante, ya viene bajando el presupuesto del judicial. Y si le siguen bajando más,
pues vamos a tener peores servicios judiciales, ¿no? Correcto, te platicaba yo del dato sobre el gasto por asunto. 60. Que está en 63, pero se nos podría ir hasta 43 más o menos. Es decir, podría ser un gasto por asunto del 50% menos de lo que era el gasto por asunto en 2018. Pero insisto, si esto fuera, bueno, mira, lo hicieron más barato, pero a la misma calidad, pues qué bueno, ¿no? Pero no es el caso. No es el caso porque tenemos, como te digo, menos jueces, ¿no? Por habitantes. Tenemos nuevas funciones que se están implementando en el Poder Judicial, pero que no fueron cotizadas esas funciones. No se hizo un estudio de impacto presupuestario que debió de haberse hecho. Está en el artículo 18 del régimen de responsabilidad hacendaria. Y entonces, pues de pronto se hacen reformas sin estimar lo que cuesta implementarlas, ¿no? Entonces trae también esos asuntos pendientes el Poder Judicial. Y los que acaban pagando somos los ciudadanos que cuando demandamos, digamos, un juicio y queremos que sea expedito y en fin, pues nos encontramos con que no hay esas condiciones, ¿no? Justo en eso hay que traducirlo, Leo. O sea, ¿esto cuánto tiempo va a implicar para una señora que está en un divorcio y le urge su sentencia, le urge su convenio de divorcio para recibir recursos para los hijos? Aunque esos son jueces de lo civil local. De lo local, ¿no? Pero bueno, o pensémoslo... un amparo. Un amparo, ¿no? Vas a ser detenido a lo mejor injustamente. Sí, que eso sí es justicia federal, ¿no? Es justicia federal, correcto. Entonces, todo eso creo que es importante. Hay una recomendación que me gustaría poner en la mesa. Venga, rápido. Como última cosa, es que por eso los poderes judiciales en el mundo tienen una garantía presupuestaria. Eso es una buena práctica de las democracias desarrolladas para evitar que el presupuesto se politice, ese objeto de represalias. Debe ser un porcentaje del gasto programable del gobierno. Y esto se ha insistido mucho en México. Desde aquella reforma, me parece, del 94, que fue la primera que le dio ciertas condiciones de independencia, pero no lo hemos conseguido, Leo. Y ahí está, yo creo que parte de la respuesta, cuando sea posible. Gracias, Mariana. Meterlo a la Constitución. Muchas gracias. Gracias a Mariana Campos. Voy a hablar con Santiago Aguirre de la situación de los derechos humanos ahora que ha habido tantos cambios en esta materia en el gobierno. Regresamos.